embrión, esto va a originarse de ¿qué mesodermo? Visceral. ¿Qué mesodermo? Entonces, para eso el corazón tiene justamente capas embrionarias. Ya, capas embrionarias. Una que está ahí, que justamente le estamos dibujando. Entonces, parte de un corte coronal de un embrión, donde vas a tener en este punto algunas estructuras fundamentales. Primero, esto se llama tubo neural. Ya. Esta capa que está afuera es ectodermo y recubre a esto que era la cavidad amniótica. Y acá abajo es donde está el llamado saco vitelino. El saco vitelino, cavidad amniótica. Es un coronal, es un embrión que ya formó el tubo neural, ya formó el tubo neural. Como dice la ovulación, ¿cuándo se estaba dando? Recuerden, se daba la tercera semana. Ahí se daba la neovulación y la formación del embrión trilaminal, que tiene tres capas, pero además acá voy a agregar ectomesodermo, este es el mesodermo paraxial, este es el mesodermo intermedio, y tienes el mesodermo lateral, pero este es el lateral mesodermo lateral somático. Y tienes el mesodermo lateral eslácnico. Ya está. Y todo esto es endodermo. La cuarta lámina germinativa llamada también va a ser importante para la formación del corazón. ¿Quién le llama cuarta lámina germinativa? Esa, ¿cómo se llama? Cresta neural. ¿Escuchó la cresta neural o no? Ya, la célula de cresta neural, ya la cresta. Las células de la cresta neural están ahí. Entonces tienes tubo neural, cresta neural, ya mesodermo. De estos, ¿cuál es el que nos interesa para cardio? Cresta neural y mesodermo lateral. ¿Por qué? Porque el corazón en su origen, ¿cuándo se origina? ¿De qué lámina? Se origina de la lámina que es mesodermo lateral eslácnico. De ahí se origina. ¿Qué fecha? ¿Cuándo inicia su formación? Tercera semana. Compañera lo mencionó, son los primeros órganos. Es el primer sistema en realidad que tiene que empezar a formarse. Ya inicia la tercera semana. ¿Listo? En los primeros latidos, en su texto Moore de biología claramente, los latidos de estos corazones inician básicamente el día 22 a 23. Inician, pero son latidos arrítmicos, básicamente arrítmicos. Estamos hablando de qué semana. ¿Qué semana entonces? Los latidos, cuarta semana. Son latidos fundamentalmente arrítmicos, pero ahí empieza el latido del corazón, cuarta semana. Entonces tienes el inicio, su formación a la tercera, los latidos inician la cuarta, su origen es mesodermo lateral eslácnico. Esto empieza así tal cual lo vemos. ¿Ya? Así tal cual lo vemos entonces. ¿Qué más? Luego tendríamos a lo que viene a ser cómo se forma esto del corazón, de este grupo de células, cómo así se forma. Inicialmente para eso tienes una progresión de como una plaquita, vamos a dibujar unas plaquitas y ahí está. No, el primer vestigio o la primera estructura en formarse para esto se llama áreas cardíacas. Y las áreas cardíacas están justamente en la parte anterior, craneal de este embrión. Ahí están, son las áreas cardíacas. Esas áreas cardíacas van a fusionarse y van a formar luego la herradura cardíaca. Pero eso a la vez se van a desplazar por las partes laterales y van a formar los cordones angiogénicos, que son los primeros vestigios de quién, o las primeras formaciones que van a dar a lo que se conoce como tubo cardíaco. Entonces tienes el cordón angioblástico. El cordón angioblástico. ¿Qué sigue del cordón angioblástico? El siguiente punto sería para esto y ahí. Y acá igual. ¿Cómo se llama eso? Lo mencionaron ustedes. ¿Cómo se llama eso ahí? Ya son dos, se llaman tubos endocárdicos. Listo, chicos. Ahí están los tubos endocárdicos. Primero, áreas cardíacas. Segundo, cordones angioblácticos. Tercero, tubos endocárdicos. Y al final, con un plegamiento, con el plegamiento lateral, porque hay dos plegamientos, plegamiento lateral, estos tubos endocárdicos van a confluir y llegar hacia la línea media. Entonces ahí tienes ese embrioncito, así vas a colocar, y acá sería solamente ya un tubo, y eso viene a ser el tubo endocárdico, el tubo cardíaco. ¿Listo, chicos? Ese es el tubo cardíaco.
Y ahora este tubo cardíaco, ¿no? Ya viendo la estructura, estaría formado por lo siguiente, ¿no? Inicialmente el tubo cardíaco tiene 3 componentes. Si cortamos sería así. ¿Cuáles son las capas del tubo cardíaco dentro del embrión? Entonces las capas van a ser, ¿ya? Las capitas van a ser estas. Tendrías el miocardio, tienes el endocardio y tienes la gelatina. Esta tiene en su pared, es gelatina, no tiene eso como tal como el micardio. Gelatina, miocardio, ¿ya? Y tienes acá el endocardio. Listo. Esas son las capas, miocardio, endocardio y gelatina de Gauss. Gelatina de Gauss. Muy bien, ahora, este tubo cardíaco, ¿cómo está el inicio? Vertical, ¿cómo así? Acá tienes entonces 1, 2, 3, 4 y finalmente 5. Así es al inicio, chicos, nuestro corazón. Es un tubo, es un conducto único. Es arriba, abajo, craneal, caudal. Tienes en la parte caudal, tienes la parte craneal. Y así está colocado inicialmente. Vamos, este es el embrión, esta es la parte anterior de la parte posterior. Y está ubicado así entonces orientado, el corazón, el tubo cardíaco. Esta parte alta se llama tronco. Esta parte baja se llama bulbo. ¿Qué sigue el bulbo del tronco? Ventrículo primitivo. Ventrículo primitivo. ¿Qué sigue el ventrículo primitivo? Aurícula primitiva. ¿Qué sigue la aurícula primitiva? Senos venosos. Seno venoso. Listo, siempre tiene seno venoso. ¿Ya está? Tienes el tronco, bulbo. Esto estaba así al inicio. ¿Qué tiene que ocurrir en el día del 22 en adelante? Tiene que ocurrir la formación de lo que se conoce como el asa cardíaca. ¿Y qué viene a ser el asa cardíaca? En términos simples, rotación dextrogiral. Rotación dextrogiral. Es una rotación dextrogiral, que es uno, rotación dextrogiral. 2. Hay una migración cráneo-caudal y no craneal, o sea, migración. La parte craneal va anterior caudal. Y la parte, esa es la parte craneal, y la parte caudal va posterior pero dorsal. Hace esa rotación. ¿Listo? Y con eso entonces, ¿qué se va a formar? Esto de arriba baja y esto de abajo sube. Eso tiene que pasar. ¿Por qué? Porque si nos hubiésemos quedado, entonces los ventrículos estarían donde? Arriba y el aurículo estaría abajo. Sin embargo, en el corazón del adulto, lo que vas a tener es un ventrículo abajo y una aurícula arriba. Entonces, en nosotros, nuestro corazón es ubicado así. Ventrículos abajo y aurículas arriba. Pero a la vez, de ahí mismo, con esta rotación, los vasos migraron y al final salen acá los vasos. Entonces, ahí tienes reubicado. ¿Y dónde el seno? El seno justamente está acá. Esta parte posterior, acá sería el seno con las cabras y ya ves. Entonces, lo que era seno venoso, ¿qué formó? La parte lisa de lo que viene a ser la aurícula, ese seno venoso. Y a la vez dio origen a los grandes vasos. ¿Por qué? Porque acá este seno venoso llegan algunas venas. La vena cardíaca, vena vitelina, vena umbilical, la vena umbilical y también las venas cardinales. Vena cardinal posterior, vena cardinal anterior. Tienes la vena vitelina, la vena umbilical y la vena cardinal. Todo eso de ahí llegan a ese seno venoso, están sus cuernos. Entonces todo esto, digamos, ¿qué traía la vena umbilical? Ya saben, desde el cordón umbilical sale oxigenada y entraba por ahí. Entonces, ya tendríamos que ir acá. Hace esta rotación y con esa rotación, cuando se forma la asa cardíaca, del día 22 al día 28. Ahí se va formando la asa cardíaca. Del día 22 al día 28. Tendrías que la parte caudal subió y la parte craneal bajó. Ahí está. ¿Quién era la parte craneal? Bulbo y ventrículo. Entonces ahí está, ventrículo
del ventrículo propiamente dicho, y sobre todo el ventrículo trabeculado, la porción trabeculada, o sea, rugosa, únicamente la porción liso, la porción de salida. Y tienes que más, arriba, ahí está la aurícula, lo que ahí era aurícula primitiva, ahí tienes entonces a la aurícula. Y esta es la aurícula, pero ¿qué parte de la aurícula? La aurícula trabeculada también. Y acá tienes el seno, ese seno venoso, justamente en la parte lisa de la aurícula. La parte lisa de la aurícula y la parte donde van a llegar los vasos sanguíneos. Entonces, aurícula primitiva, eso forma la parte trabeculada de esa aurícula. ¿Ya? Y los senos ahí están con los vasos que van a llegar. Entonces, chicos, como ustedes pueden ver, se ha reorientado, se ha ubicado, y para que se pueda decir esta ubicación, ha tenido que ocurrir la rotación y formación del asa cardíaca. A esto lo vas a llamar tronco. Y de este tronco es que van a ser ¿quién? La aorta y la pulpa. Y de ahí nace la aorta y la pulpa. Porque al inicio ese tronco es único. Tiene que dividirse. El tronco es único, tiene que dividirse. El tronco es único, se divide en aorta pulmonar. El ventrículo primitivo se convierte en ventrículo trabeculado. El bulbo en la salida de los ventrículos, derecho, izquierdo. ¿Qué más? La aurícula trabeculada, esa es la aurícula rugosa. La aurícula primitiva, esa es la aurícula rugosa, la trabeculada. Y el seno, la porción lisa de la aurícula. ¿Ya? Y además los vasos que llegan ahí, en este caso forman la cava y lo que viene a ser cava superior. Listo, chicos, entonces ahí está. Eso sería en cuanto entonces a lo que es. ¿Qué más? Doctor, el ventrículo primitivo que formaba. La porción trabeculada del ventrículo. Ventrículo primitivo, la porción trabeculada. El bulbo, la salida y porción lisa de este ventrículo. ¿Ya? Derecho, izquierdo, todo derecho ahí. La aurícula primitiva, la porción trabeculada. El seno venoso, la porción lisa, y además en la llegada, la desembocadura de las venas. Entonces ahí tienes los resultados de cada uno de estos, ¿no? Que habían nacido inicialmente. Muy bien. ¿Qué más sigue? La división. Entonces, una pregunta de alguna pregunta relacionada a esto, del resultado médico del año pasado, 23. Justamente donde preguntaron lo siguiente, ¿no? Esto es el corazón, y te decía a qué se debe o quién es el responsable de la división de las cavidades cardíacas. Entonces, para eso tendrías algo muy importante, chicos. Aquí hay una estructura que se conoce como, ¿cómo se llama esto en embriología? Eso se llama almohadilla endocárdica. Ese es el responsable del hecho, la almohadilla endocárdica. La almohadilla endocárdica básicamente lo que va a hacer es lo siguiente, ya hacia arriba y hacia abajo. Pero ya saben ustedes que desde la parte inferior también aquí se va formando pues su propio tabique, que esta es la parte muscular, ¿cierto? Ahí está. Sí, sí. Entonces, esta es la almohadilla endocárdica, ¿ya? ¿Y cuál es su función? Divide el corazón en cavidades. Divide el corazón en cavidades. El responsable de dividir en cavidades es la almohadilla. Y es acá entonces donde vamos a ver, y ustedes si la gustan bien, las patologías congénitas. Y para eso que tienen que estudiar esto. Básicamente para poder entenderlo mucho mejor. Miren, les he hablado de la cresta neural, hemos hablado del tronco. Estamos hablando de lo que viene a ser ahora las almohadillas endocárdiacas. Y en torno a esto es básicamente donde están todas las malformaciones congénitas del corazón. Eso tiene que ser patología congénita del corazón. ¿Cómo sería esto? Entonces, ya formando los llamados tabiques o septum. Ahí están los defectos que definen qué cosas, C y A, C y B. Es exactamente eso que debemos un poco aprender. Donde por acá voy a hacer el corazón, ahí está. Y vamos a ver entonces la almohadilla endocárdica. Esta es la almohadilla endocárdica. Y recuerden que esta almohadilla endocárdica salía desde acá, desde el techo viene a esta estructura. El primero en formarse en la aurícula.
¿Ah? Los famosos septus. ¿Qué septum es? Primito. Primo, muy bien. Primo. Este es el septum primum. Ahí está el septum primum. Y el septum primum con almohadilla, ¿qué formó? Un agujero. ¿Cómo se llama ese agujero? Ostium. ¿Qué ostium? Primo. Primo. Muy bien. Entonces, ostium primo, ¿entre quién está? Ostium primo está entre el septum primum y almohadilla endocárdica. Es entre estos dos. ¿Qué sigue todo esto? Luego viene la otra estructura. Siguiente paso es que este septum primum crece mucho más. Ahí tienes la almohadilla. Muy bien. Y luego tienes esto fusionado. ¿Se fusionó? Pero, apoptosis, ¿dónde? Acá. Y con esa apoptosis, ahí se formó. Entonces, tienes acá el septum primum, sigue siendo septum primum, pero la pregunta es, ¿y cómo se llama este agujero que se formó? Septum segundo. Este es ostium Secundum. secundum. Ahí está el ostium secundum. Tienes septum primum, septum primum. Entonces, el septum primum está entre el ostium primum entre el septum primum y almohadilla. En cambio, el ostium secundum está en el septum primum. En septum primum. Septum primum. ¿Por qué es importante mencionar esto? Es importante porque este de acá, este defecto que inicialmente es fisiológico, si no se cierra, da lugar a la mayoría de causas de CIA. Entonces te dice, comunicación interauricular. El tipo más frecuente de comunicación auricular es el tipo ostium secundum. Ese es el ostium secundum. Ese es el tipo ostium secundum. Que no se cierra y se encuentra en esa membrana. Tercer punto. Tendrías por aquí. Y acá tienes entonces el almohadilla endocárdica. Y ahí tienes a este. Es el septum primum, queda así. Y ahora hay otro que viene por acá. Ahí está. Y así se forma. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se llama este que nació? Septum secundum. Y este es el septum primum. ¿Ya? ¿Y qué más? Entre ellos se formó esta estructura. ¿Cómo se llama esta estructura? Se llama esta estructura, chicos, que se va formando así. Y los dientes. ¿Cómo se llama eso? Agujero oval o foramen oval. Pregunta, en este momento, la sangre, ¿cómo circula la sangre en ese momento? ¿De dónde va? De la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Así se ve, chicos, la sangre. Así. Y en ese momento está pasando por ese agujero. Eso va a ocurrir hasta que nazcamos. Nacemos, todo cambia. Hasta ese momento tienes ahí la aurícula derecha, y eso se va a quedar por el foramen oval, y es necesario el foramen oval. ¿Y esto qué constituye? Constituye el segundo shunt del feto. Porque el primer shunt está en el hígado, el segundo shunt es cardíaco. Recuerden, ese es el shunt en la circulación fetal. Está a nivel cardíaco, se llama foramen oval. Listo. Ahí todo claro. ¿Sí? Muy bien. Además, de acá hacia abajo, esto se completa. ¿Le queda lugar al tabique inter? Díganme, ¿cuántas porciones tiene el tabique interventricular? 2. ¿Qué es esto? Porción membranosa. ¿Qué es esto? Porción muscular.
¿Saben cuál es el dato acá, chicos? Es que la porción membranosa es donde más, casi toditas, las C y B se van a formar. ¿Es común o no la C y B? Muy común, chicos. La característica congénita más común, C y B. Ahora ustedes me dirán, pero depende si es cianótica, claro, depende de eso. Pero en líneas generales, en todos, sería C y B, comunicación interventricular. Entonces tienes las dos cardiopatías congénitas asociadas, ¿ya? Comunicación interventricular y comunicación interauricular. Ahí está. Entonces, ¿dónde se va a formar? La mayoría de esos se va a formar aquí, en la porción membranosa del llamado tabique interventricular. Muy bien. Y así entonces, ¿quién dio origen a todo este tabique para dividir el corazón en 4 cavidades? Fue la almohadilla endocárdica. Ahí está el responsable. Entonces el corazón al final quedó dividido así. Ya. Por último, en esto de embrión, vamos a hacer lo que es la parte de los chans, para poder entender un poquito más. Muy bien. Entonces, en los llamados chans, ¿cómo está más o menos distribuido esto de acá? Entonces, acá tendrían lo que era el hígado. Ahí está el hígado. Y al hígado le llega pues una vena que viene a ser la llamada vena porta. A la vena porta. Pero también al hígado llega esta vena. ¿Qué vena era? Umbilical. Y esta es la vena umbilical que viene del cordón de la placenta. ¿No es cierto? La vena umbilical, ¿qué sangre lleva? ¿Qué sangre? Oxigenada. Esa es la vena umbilical, es único, uno solo. 2 venas, una arteria, pero esta vena umbilical llega aquí. Pero ¿cuál es el detalle? Que este hígado en la parte posterior está conectado a la vena cava. Supone que la cava baja. Y está la porta. Pero ¿qué pasa? Aquí hay un channel directo, una conexión directa que va a la cava. Entonces, hay una conexión de vena a vena. Esta conexión dentro del hígado se llama el channel venoso y se conoce como ductus venoso, porque hay ductus arterial. Entonces, ductus venoso, o comúnmente conocido como el conducto venoso de Arancio. Ese es el primer channel. Aquí se supone que hay sangre hipoxigenada, baja presión de O2, y acá en esta vena se supone que hay alta presión de O2. Como se combina sangre hipoxigenada con oxigenada, a eso se llama shunt. Eso se llama shunt. Arancio. Pero ¿cuál es el detalle? Que acá esta cava desemboca ¿dónde? En el corazón. Y en este corazón entonces tenías acá ahí está. Ya tenías esas almohadillas endocárdicas y acá tienes entonces el septum primum y acá tienes el septum secundum. ¿Sí? Entonces la sangre que entra del hígado que llega a la aurícula derecha. La sangre en realidad viene desde lo que es la madre así. Y esto pasa de aurícula derecha a aurícula izquierda. Y se supone que de la aurícula izquierda esta sangre no va a ir al pulmón porque sería del ventrículo que tiene que ir al pulmón y el pulmón no funciona, no hace hematosis en el intraútero, entonces esta sangre tiene que pasar al ventrículo. Y del ventrículo, ¿qué ocurre? Básicamente aquí hay un gran tallado que se forma así. Y ahí tendrías entonces a esto, ahí tienes recién esta estructura, ¿ya? Que va a ser el tronco pulmonar y que eso viene a ser un tronquito que sale desde el ventrículo. Entonces, ¿qué estamos observando acá? Que entre el tronco pulmonar y el callado de la aorta va a haber otro ductus. Ahí está. Entonces, tienes un segundo shunt. Primer shunt, ahí está. Segundo shunt está acá. ¿Cómo se llama? Foramen. ¿Qué foramen es? Ovario.
¿Cuándo debe cerrarse ese foramen oval? Normalmente al nacimiento. Porque con el grito, la presión pulmonar se abre el pulmón y toda la sangre del pulmón cae a la aurícula izquierda. ¿Y eso qué hace? Cierra al septum primum. Recuerden entonces, aquí este septum primum, al nacimiento, cuando nacemos, lo que va a hacer efecto de válvula. Efecto de válvula. O sea, va a comportarse como una válvula y va a intentar cerrar, pega por eso. Cuando la sangre ya cae del nacimiento, aumenta la presión en la derecha, izquierda o derecha, y eso ya no puede retornar. ¿Por qué? Porque este septum primum se enfrenta al septum segundo. Y ahí se pega y queda entonces sellada ya ese camino. En cambio acá normal, pero de izquierda a derecha ya no se. Entonces acá tienes la sangre del ventrículo entonces va a fluir a donde va a fluir a lo que viene a ser la aorta, y de la aorta esta sangre de una parte se va a pasar a la otra. Entonces ahí tienes el tercer shunt, esto sería el tercer shunt. Ahí está el shunt, tercer shunt. Y ese es el tercer shunt, ¿cómo se llama? Ductus. ¿Qué ductus es? Arterioso. Y este ductus arterioso también se debe ir cerrando tras el nacimiento. Se debe ir cerrando. ¿Qué pasa si este ductus no se cierra? Eso se llama ductus arterioso persistente. Ese es el ductus arterioso persistente, el DAP, ductus arterioso persistente. Muy bien, y eso es la otra cardiopatía congénita que suele aparecer, ductus arterioso persistente. ¿Ya? Entonces, ¿qué conecta el ductus arterioso? La aorta con la arteria pulmonar izquierda. La arteria pulmonar izquierda con la aorta. Eso es lo que conecta el ductus arterioso. Se debe ir cerrando, como les digo, al nacimiento, porque finalmente esto, posteriormente, ¿en qué se convierte? En ligamento arterioso. ¿En qué se convierte este ductus venoso? Ligamento venoso. ¿Y en qué se convierte este foramen oval? En la fosa oval. En eso queda. O sea, esos son sus residuos de vida. Pero si no se cierra, hay ductus arterioso persistente. Y este ductus arterioso persistente, sí o no es una cardiopatía congénita, sí es una cardiopatía congénita asianótica. ¿Por qué se caracteriza y cómo así te describen? Te describen siempre en niños que presentan soplo. ¿En qué tiempo sale el soplo? Sistólico, pero es en realidad sístole y diástole. Sistodiastólico, en ambos tiempos. Soplo en sístole, soplo en diástole, así es que es sistodiastólico. O le llaman soplo en maquinaria. Maquinaria de Gibson. Soplo en maquinaria de Gibson. Eso sería entonces ya esto del conducto arterioso, ductus arterioso. Muy bien, así sería entonces. Ahí tienen a esas cardiopatías. Y por último acá entonces vamos a mencionar ya el tema de cardiopatías congénitas. ¿No es cierto? Entonces las cardiopatías congénitas se clasificaban en qué? En dos grandes grupos. ¿Cuáles eran? Cianóticas y asianóticas. Así era la clasificación. Entonces, embriología sería para estos fines. Embriología sería más para estos fines. Cardiopatías cianóticas y cardiopatías cianóticas. Dígame, cardiopatías cianóticas. ¿Cuáles serían las cardiopatías cianóticas? Aquí tienes entonces la llamada tetralogía de Fallot. ¿Cuál es el otro? Transposición del antivaso. ¿Cuál es el otro? Ductus arterioso o truncus persistente.
¿Qué más? En las asianóticas, ¿quién tienes? Seria. ¿Qué más? Seria. ¿Qué más? Ductus arterioso. Muy bien, estas serían las cardiopatías congénitas cianotizantes, asianotizantes. Recuerden que en general las cardiopatías congénitas se manifiestan ya en lo que es la infancia, o se manifiestan como tal con la infancia, porque estos vienen a ser causa más común de insuficiencia cardíaca en niños. Entonces, los niños desarrollan insuficiencia cardíaca, ¿por qué? Sobre todo por las cardiopatías congénitas. ¿Y por qué se caracteriza esta cardiopatía? Cuando desarrollan ya la patología por la cardiomegalia. ¿Y qué implica decir cardiomegalia en niños? Hacer una radiografía, y en esa radiografía de tórax medir el índice cardiotorácico y que el índice cardiotorácico sea mayor de cuánto? Mayor de 0.6 en niños. Índice cardiotorácico mayor de 0.6 en niños. En adultos es más de 0.5, pero en niños es más de 0.6. No se olviden. Niño con cardiomegalia, niño posiblemente que haya hecho un defecto cardíaco o que tenga un defecto cardíaco congénito. Así se ¿ya? Ahora, ¿cómo explicar esto de acá? Pues hay que tratar de darle un poco de sentido y poder entender desde el punto de vista fisiopatológico, ¿verdad? Y ahí terminaría esto de... Entonces, miren, la cianótica, ¿cómo así la cianótica? ¿Qué características tiene? Y la cianótica, ¿qué características tiene la cianótica? Entonces, para eso dos cosas funcionan, así simple, chicos. Pulmón y pulmón. Pulmón y pulmón. ¿Va o no va el pulmón? Así es. Así sería el defecto. Entonces, decíamos que, por ejemplo, la tetralogía de Fallot era una cardiopatía cianótica. ¿Cómo sería eso? Entonces, en la tetralogía de Fallot lo que tiene son 4 componentes, se llama tetralogía. ¿Cuáles son? ¿Qué más? ¿Qué más? Comunicación interventricular. ¿Qué más? Falta el componente más de mácula rostro. Estenosis. Chicos, ese es el detalle. Tienes acá esto que viene a ser la almohadilla locálica y para acá tienes a esta estructura que viene a ser pues, el tabique. Ya está el tabique, está formado el tabique. El problema con eso. El problema acá es básicamente, ¿no? El problema fundamentalmente acá va a ser con lo que es el tabique interventricular. Ahí está. Y esta tenía su porción membranosa y acá entonces sí hay un agujero entre ventrículo y ventrículo. ¿Qué más? Además del ventrículo, ¿qué vaso sale del ventrículo, chicos? La pulmonar, ¿cierto? La pulmonar, sí sale. Ahí está la pulmonar. Pero ¿cuál es el detalle? Que esta pulmonar en su salida esté estenosada, estrechada. Si la pulmonar está estrechada, díganme, ¿esa pulmonar estrechada tiene o no más poscarga? Sí, hay más poscarga. Hay más resistencia de salida de la sangre. Por lo tanto, al haber más resistencia, ¿qué pasa con el ventrículo? Se congestiona de más sangre. Hay más sangre venosa que se congestiona. Y si ese ventrículo se congestiona más, entonces cada vez que hay estenosis, ¿va a trabajar más el ventrículo? ¿No? Sí, entonces por eso es que este ventrículo derecho, ¿qué va a pasar? Se dilata. Hipertrofia. Se engurrece más allá. Entonces tienes hipertrofia de ventrículo derecho. ¿Qué más? Estenosis de la pulmonar. Y esta es la responsable, la estenosis pulmonar. ¿Por qué? Porque esa es la responsable de que la sangre no salga. Esa sangre regurgita o se queda más en el ventrículo. Y dígame, ¿qué presión tendrá más volumen? ¿El derecho o el izquierdo? ¿Qué cavidad tendrá más volumen, el izquierdo o el derecho? ¿Dónde se está quedando sangre? Derecho. En el derecho por la estenosis. Por lo tanto, esta de acá, la presión del ventrículo derecho va a ser mayor a la presión del ventrículo izquierdo. Te pregunto, si hay un defecto congénito ahí que se llama comunicación interventricular, ¿la sangre de dónde a dónde fluye? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Derecha a izquierda.
Pero como se está combinando con esta sangre, entonces, ¿qué vas a tener? Una mezcla de sangre. Te pregunto, ¿esta sangre de acá, a dónde sale? ¿Va al pulmón o se va directo a la aorta? A la aorta. Entonces, ¿cómo crees que va a llegar a las células? Obviamente va a llegar con bajo oxígeno, con baja presión. ¿Produce o no produce cianosis? Sí. Por eso es cianotizante. Todo el resto es el mismo principio. Conclusión, en la cianotizante, ¿la sangre va de dónde? De derecha a izquierda. ¿Hay hiperaflujo pulmonar o no? ¿Hay hiperaflujo pulmonar? ¿Seguro que hay hiperaflujo pulmonar? Si está llegando poca sangre por la pulmonar, ¿cómo va a haber hiperaflujo pulmonar? No hay. Entonces, no hiperaflujo pulmonar. Hiperaflujo pulmonar. Listo, chicos. Estas son las dos características básicas para decir cianotizante. Te cianotiza porque lo que estás dando a tu tejido básicamente es sangre hipoxigenada. Lo propio para esto. A ver. Acá tienes esto mismo. Ya. Puede funcionar con cualquiera de los dos. Tabique interventricular. Y ahora tienes el tabique interauricular membranoso, ¿no está? Y tienes el muscular. Muy bien. Hay un defecto acá. Este es el defecto. Solamente ese es el defecto. Ya. A ver, en condiciones normales, ¿cómo llega la sangre al lado derecho? Por las cabezas. ¿Cómo llega la sangre al izquierdo? Por las pulmonares. ¿Listo? Eso. Entonces, la sangre acá, todo fluye normal. ¿Va al pulmón? Sí, va al pulmón. La sangre entra al pulmón, y de ahí regresa del pulmón, regresa del pulmón, ahí está. Y toda esta sangre es una sangre oxigenada y llega acá. Te pregunto, en estas condiciones fisiológicas, ¿qué cavidad normalmente tiene más presión? ¿El izquierdo o el derecho? Izquierdo. Presión, ¿no?, del ventrículo izquierdo es mayor a la presión del ventrículo derecho. Pero sin embargo, aparece un defecto. En realidad no solo el ventrículo, también es el aurículo, su presión es mayor a la derecha. Aparece un defecto y mira qué pasa con ese defecto. ¿Qué sale? ¿A dónde se mueve la sangre? ¿De izquierda a derecha, de derecha a izquierda? De izquierda a derecha. Porque solo es una comunicación. Entonces, al moverse esta sangre, yo te pregunto, esta sangre que llega acá, que es venosa, que es arterial, pero que se combina con la sangre venosa, al final se está combinando sangre arterial con sangre venosa. ¿Pero en qué cavidad? Derecha. Te pregunto, ¿esto irá al pulmón, sí o no? Sí. ¿Y se volverá a oxigenar o no? Se oxigena. Y cuando regresa acá, está oxigenado, pero una parte se viene al lado derecho. Pero, ¿cuál es lo bonito acá? Que todo lo que sale del ventrículo izquierdo, ¿qué es? Sangre, ¿qué sangre? Arterial o alto en oxígeno. Entonces, la sangre acá que sale siempre será oxigenada. En cambio, la sangre que entra es oxigenada. Se mezcla. ¿Cuál es el detalle? Que no sale del corazón. Va al pulmón, regresa y sigue en el corazón dando vueltas. Y como no va al tejido, entonces acá el tejido acá sí recibe alta oxígeno. Por lo tanto, ¿qué viene a hacer esto de acá? ¿Cianotizante o no cianotizante? No cianotizante. ¿De dónde va? ¿De izquierda a derecha, de derecha a izquierda? Izquierda a derecha. ¿Hay hiperaflujo pulmonar o no? Sí, porque más lo congestionan más. Ahí es la diferencia. Entonces ahí tienes hiperaflujo pulmonar. Esto mismo aplica para lo que es ductus arteriosos, para lo que es CIA y CIA. Conclusión, chicos, esta es la explicación de las características entre cianotizantes y no cianotizantes. Listo. Entonces, embriología, ¿para qué debes saber? Para esto. Básicamente para eso. Para eso hay que saber, si no, ¿cómo? Muy bien, voy a guardarlo.